Es un hombre afable, accesible y buen comedor y deportista, creemos. Entonces, bueno, pues están las múltiples facetas de José Luis, las iremos ahora con Ramón Acín, el profesor Ramón Acín, las iremos comentando. Y Ramón, pues cuando quieras puedes empezar a disparar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Espero que la fiesta que les han programado les resulte grata. Seguro que sí. Ya saben que José Luis es un gran conversador y que además tiene la cabeza bien formada. Por lo tanto, me refiero bien amueblada. Bien amueblada. Por lo tanto, va a ser gratificante la charla. Bueno, es difícil presentar a José Luis. No porque sea un impresentable, sino porque tiene muchísimas facetas que hay que tener en cuenta. Es un gran dinamizador en muchos aspectos, pero además de ser un gran dinamizador y una persona que se mueve en muchos ámbitos, es una persona de un gran calado dentro de la universidad. No en vano es catedrático de Historia Medieval, como todos ustedes saben, y un gran conocedor, por lo tanto, de esa época y sobre todo de la época que se refiere a Aragón, la época musulmana, el Reino de Aragón, más o menos. Digo más o menos, porque hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Él es un gran investigador, ahí están los miles de artículos que tiene en su haber, ahí están esos más de 30 obras de corte historiográfico, de ensayo, y ahí está también su capacidad para asesorar a grandes directores de cine, o ser incluso el mismo guionista de cine. La historia de Aragón contada, aquella que se publicó, se hizo en los años 90, ¿no? 90, la historia de Aragón. 92. 92. Bueno, pues son todas una serie de facetas muy interesantes a las que hay que añadir una que a mí me interesa muchísimo de José Luis, que es la de columnista y de hombre de acción en las tertulias y en la radio. Es una persona que lo que dice, lo dice con pasión, pero lo dice también asentado en sus profundos conocimientos de la historia. Por eso es muy difícil que a él le manipulen, como está ocurriendo últimamente en muchos aspectos. Bueno, y sobre todo es escritor. Ahí, desde aquel Salón Dorado de los años 90 y tantos hasta la última hora, pues hay otras 30 obras que nos hacen un paseo perfecto sobre la historia española y universal, y sobre grandes personajes de la historia universal, de la historia española y sobre grandes hechos. Puedo citar pues, desde el Cid a Gengis Khan, por ejemplo. Puedo citar desde Trafalgar a Numancia, desde el rey Felón pues, a los Austrias, por poner un ejemplo. Por lo tanto, es una persona múltiple en muchos aspectos y a la cual todos ustedes después le van a sacar también jugo. Vamos a empezar la conversación, pero recuerden que esto es conversaciones en la Aljafería. Por lo tanto, hay que conversar también con el autor. Nosotros iniciaremos el ataque directo hablando de una cosa que a mí siempre he pensado que José Luis no sería José Luis sin Daroca. Yo no sé si en esto estoy en lo cierto o no. Cualquiera de ustedes que haya visitado Daroca, que es una ciudad maravillosa, medieval, con un pozo histórico impresionante, unas iglesias maravillosas, unas calles donde uno se siente de verdad dentro de la historia. Y entonces pienso José Luis allí de niño correteando por las murallas, por las calles, viendo las iglesias. Creo que allí es donde le nace esa pasión por la historia y esa pasión no solamente por descubrir la historia, sino también esa pasión por contar desde el punto de vista de la ficción también la historia. Me gustaría que nos aclarases eso un poco y esa sería la pregunta. Volvemos, como siempre, al concepto de la infancia es el paraíso del escritor. Vamos a ver si es cierto con José Luis. Bueno, antes de contestar, si me permite Ramón y Miguel Ángel Yusta, muchísimas gracias a todos ustedes por acudir esta tarde tan ya todavía veraniega, ¿no? Zaragozana con tanto calor está mucho mejor, creo, en una terraza que escuchándome a mí, pero en fin, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la Aljafería, al Palacio de la Aljafería, a su Servicio de Cultura, a Fernando San Martín por esta invitación y evidentemente a mis dos grandes amigos, aunque con esa chispa de ironía y humor que han introducido Ramón Acín y Miguel Ángel Yusta. Voy a intentar no defraudar lo que han dicho los dos, que soy un gran conversador, a veces demasiado. Espero dejarles hablar algún momento. La infancia marca, claro, ustedes lo saben perfectamente, ¿no?
Y mi infancia me marcó porque yo viví 14 años en Daroca. Nací allí, viví allí hasta que murió mi padre. Mi padre era funcionario de correos. Él venía de un pueblo más o menos del tamaño de Daroca, de Fermoselle, en la provincia de Zamora. Sacó unas oposiciones a correos y llegó por Daroca en el año 54. Se casó con mi madre y nací yo en el 57. Acabo de cumplir 60 años justo hace un mes y medio. Bien, Daroca marca. Daroca es una ciudad, como ha dicho Ramón, que está llena de historia, de arte, aunque ha perdido aproximadamente el 70%, en el último siglo, el 70% de su patrimonio. Daroca tenía 20 iglesias, ahora tiene 7, ha perdido palacios, había 200 palacios, ahora hay una treintena, palacios y casas palaciegas, pero a pesar de todo sigue manteniendo un patrimonio realmente extraordinario. Y mi padre me contaba leyendas de Daroca, que él me las contaba como historia. A mí y a mi hermana, que tiene 2 años menos que yo, nos contaba las leyendas de la Morica Encantada, las leyendas de la Casa del Diablo Rollo, y aquella pasión con la cual mi padre nos contaba historias, yo creo que me llevó a apasionarme por contar historias. Y quizá por hacer historia en la Facultad de Letras, dedicarme como profesional a la historia y luego, sobre todo, como escritor, a la novela histórica. Entonces yo creo que aquellos paseos por Daroca con mi padre, por las murallas, por el castillo, por el pasadizo de la Morica Encantada y todo aquello que nos contaba con tanta pasión mi padre, que yo he intentado transmitir a mis hijos, a mis 2 hijos, bueno, Alejandro Corral, usurano de momento, pero Alejandro Corral también ha escrito una novela, y luego, si queréis, ya hablaremos una de primicia, ¿no? Para el año que viene. Alejandro, pues también desde pequeñitos de los dos les he contado muchas historias, otro tipo de historias, y yo creo que la infancia es fundamental en la formación de cualquier persona. Has citado uno de los personajes grandes personajes de la historia de mis novelas, Gengis Khan, en El Amorito de Bronce. La personalidad de Gengis Khan no se entiende sin su infancia. Del Cid no lo sabemos porque prácticamente el Cid no aparece en la historia hasta que tenía seguramente cerca de 30 años. Pero es cierto que la infancia marca mucho, y a mí haber nacido en una ciudad como esa, y sobre todo que mi padre me contara historias, porque le apasionaba la literatura, todavía conservo libros suyos, ¿no? Muchos libros suyos, que me contara historias de Daroca in situ, donde habían ocurrido, que te cuenten la historia de la Morica Encantada de esa manera, en el pozo de la Morica Encantada, allá arriba en el castillo, pues imagino que algo ha tenido que ver en mi decisión de ser historiador. José Luis, pues muy bien, ahora nos has hablado de tu infancia en Daroca, tú creces, te vienes a Zaragoza, y cuéntanos un poco de aquella época de 18 o 20 años en Zaragoza, en la transición, porque naciste en el 57, entonces te tocó todos los 18 o 20 años. ¿Cómo era aquella Zaragoza? ¿Cómo te comportabas tú en aquella Zaragoza? ¿Qué impresión tenías y cómo influyó en tu vocación? Sí. Bueno, yo no noté mucho el cambio de Daroca a Zaragoza, la verdad. Porque Daroca era una ciudad pequeñita, entonces de unos 4.000 habitantes, ahora tiene la mitad, pero Zaragoza era tan provinciana o más como Daroca, ¿no? Y por tanto no noté demasiado el cambio. Más gente, más calles, había unos sitios en el Sepu donde vendían unos perritos calientes con mostaza y ketchup, o como se llame, que eso en Daroca no había, pero aparte de eso, en Daroca había 2 cines o 3 incluso, ¿no? O sea que tampoco había no noté demasiada diferencia al principio. Y lo que más me gustaba en aquella época eran las chicas. Y claro, la facultad estaba llena de chicas. Que empezaban a ser accesibles en aquella época. Eso lo dirás tú. Hablamos del 77. Hombre, no, yo te digo porque en los 60 la cosa era bastante distinta. En esa época yo estaba jugando con pitones, ¿no? A las chicas. Bueno, en la facultad, claro, yo estudié en Escolapios en Daroca, entonces todavía existía el colegio de Escolapios, luego ya se fueron, y aquí en Escolapios, en la antigua calle General Franco, ahora sí. Conde de Aranda. Digo General Franco porque una vez dije a un taxista, lléveme a Conde de Aranda número 2, y me dijo, ¿querrá usted decir a General Franco? Digo, no, eso es decir usted. Bueno, ya que habían cambiado el nombre afortunadamente, ¿no? Y claro, en Escolapios no había chicas, y claro, llegar a la facultad y que no haya que pasar lista en clase y que esté lleno de chicas, sí. Y qué chicas, era estupendo, ¿no? Y además, bueno, además de letras. Y además había un ambiente político que ahí sí que noté el cambio, ¿no? Un ambiente político, aunque yo estuve ya en COU, con 16 años tuve algunas relaciones políticas con un partido muy raro que se llamaba el Partido Socialista del Interior, fue mi primer contacto en política, con 16 años, con 15 años. Éramos 2, yo y un abogado que ya murió hace muchos años. El Partido Socialista del Interior se convirtió en el 76 en el Partido Socialista Popular,
el de Tierno Galván, que luego por razones económicas no podía pagar las deudas, pues se integró en el PSOE a fines del 78 y ya una candidatura conjunta en el 79. Yo estuve en el famoso mitin de Tierno Galván de la Plaza de Toros de junio del 77, cuando Tierno Galván, que era un hombre peculiar, vamos a decirlo así, ¿no? Luego nos fuimos a cenar, una cena muy divertida que no contaré. Dijo aquella famosa frase, porque la gente gritaba Aragón, 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 todo el mundo allí, estaba lo de la autonomía, entonces todavía no había, pero en fin, la gente gritaba esas cosas. Y dijo aquella frase, sí, Aragón, Aragón sí, pero Aragón como espejo de España. Y la gente se volvió loca, ¿no? Si lo hubiera dicho ahora, hubieran dicho facha, no sé qué, que eres más de derechas que José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Pero bueno, allí fue mi contacto con la política y luego en la facultad. Y yo he sido siempre un hombre de izquierdas, pero de la izquierda no moderada, pero tampoco de la izquierda radical tal y cual ahora se entiende. Y yo he estado siempre y sigo estando en el mismo sitio. Yo creo en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad. Me reconcome la corrupción, me reconcome la injusticia. Me quejo mucho, pero no sirve para nada. Pero estaba siempre y estoy desde entonces. No he cambiado nada, soy un conservador nato, ¿no? Me he mantenido ahí y en la facultad todo el mundo era de extrema izquierda. Yo era el de la derecha, como era un socialista democrático, no socialdemócrata, pues todo el mundo era del MC, del PC, de la ORT. Y luego empezaron todos a pasar a la derecha, evidentemente al PSOE, algunos al PP, bueno, Alianza Popular, y me quedé solo en la izquierda. ¿Y qué te lleva a ser historiador? ¿Por qué? Pues porque la historia, aparte de lo que he contado de mi padre, que era una cuestión muy sentimental, he entendido y sigo entendiendo que la historia es maestra de vida y que no se entiende el ser humano sin ese pozo. Hay gente que le llama, de forma un tanto rara, el ADN. No, el ADN es otra cosa, ¿no? Pero los historiadores creo que somos fundamentales, deberíamos ser fundamentales, que voy a decir yo, ¿no? Porque la historia es maestra de vida. Somos lo que somos, aunque no lo sepamos, porque estamos hechos de historia. El ser humano físicamente, a mí me gusta la física, yo soy un tipo muy raro, les aviso, soy un tipo muy raro. A mí me gusta mucho la física teórica, yo leo mucho física teórica y discuto con algún notario de Zaragoza, que tampoco voy a decir el nombre, que hasta da conferencias de física teórica y discutimos sobre las cuestiones, ¿no? Bueno, estamos hechos de polvo de estrellas. En nuestro cuerpo, los componentes de minerales, carbono, los metales, el hierro, en fin, el oro. Tenemos mucho oro, algunos miligramos en las uñas de los pies, por cierto. Cuando se las corten, sepan que ahí tienen mucho oro, ¿no? Los seres humanos estamos hechos físicamente, nuestro componente físico fundamentalmente es polvo de estrellas, material cósmico, pero además estamos hechos de historia. Todos ustedes habrán comido hoy de una forma muy rara, rarísima. No deberíamos comer así. Habrán comido un primer plato, seguramente una legumbre, una sopa, una verdura, más ligero. Un segundo plato más contundente, una carne y un pescado. Y luego un postre. Y por fin un café o un digestivo o un té. Comemos fatal. Y además habrán comido sentados en una silla parecida a esta y con una mesa y un mantel. Comemos así por cuestiones culturales, porque por aquí vino un señor al cual echaron de Bagdad, ya echaban a la gente entonces de Bagdad, en el siglo IX, un tal Inziryab, y como el Emirato de Córdoba estaba aquí en el extremo occidental, no obedecían a los califas abasíes, pues vino a Córdoba y Abderramán II lo acogió. Y era un hombre apasionado por la estética. Y eso de comer al estilo romano, es decir, tumbados en un triclinium, recostados, era feo. Y en un solo plato con todo mezclado, era feo. Y decidió que era mucho más elegante comer sentados en la mesa y de esa manera. Es espantoso. Comer el pescado después de la sopa no puede ser. Y el postre al final tampoco, por cuestiones médicas, ¿no? Pero lo hacemos así por una cuestión cultural. No sé qué venía esto, pero como ven, estamos hechos de historia y todos los días ustedes, hasta la hora de comer y de cenar, están comiendo porque un señor en la historia impuso esas modas. Y hablamos lo que hablamos por nuestra historia, y estamos en este palacio por nuestra historia, y Zaragoza es así por nuestra historia, y cada uno nos comportamos por nuestra historia, y estamos debatiendo todos los días en torno a lo de Cataluña por nuestra historia. Eso ya vendrá, El problema es que no cortemos Vamos a tener calma ahora que tenemos el tema de fondo. Cortadme porque es que si yo me embalo mucho y no hay manera que me pare Tenemos el tema de fondo, no nos lo chafes. Bueno, ya que estás hablando tanto de historia, vamos a hablar también de novela.
Bueno, historia y novela son dos campos, en principio, que parecen divergentes, aunque son complementarios. Tú que eres historiador, ¿qué le da una a la otra? ¿Cómo tratas tú la historia? ¿Cómo tratas la novela? ¿Qué tiempo le dedicas a la historia? ¿Qué tiempo le dedicas a la novela? ¿Cómo distribuyes el tiempo? Bueno, mi tiempo es caótico, como yo. Yo cuando escribo historia procuro atenerme a un cierto rigor. Digo a un cierto rigor por razones que ahora explicaré rápidamente, ¿no? A un cierto rigor metodológico. La historia, aunque la inmensa mayoría de mis colegas dicen que es una ciencia, yo no creo que sea una ciencia. Es mi opinión. Pero sí que hay un método científico para investigar en historia. Desde luego, si no sabes paleografía y latín, no puedes hacer historia medieval. Hay gente que lo hace sin saber, pero bueno. Si no sabes ciertas técnicas de carácter arqueológico, no puedes hacer una excavación arqueológica. Eso es evidente, ¿no? Por tanto, hay un método científico a la hora de acercarte a la investigación en historia. En la novela debería ser también lo mismo. Sobre todo en la novela histórica, que es lo que yo hago, no solo, aunque una que no es propiamente novela histórica, pero fundamentalmente. En la historia yo procuro ser riguroso hasta el máximo, aunque introduzco la imaginación. Fíjense, un gran historiador belga, asesinado por los nazis en 1940, Max Bloch, fundador con Lucien Febvre de la Escuela de los Anales, decía que la principal virtud y el principal instrumento del historiador es la imaginación. Cuando yo he dicho alguna vez esto en algún congreso de historia con colegas, los colegas se han echado las manos a la cabeza y les he dicho, no lo digo yo, lo decía Max Bloch. Y entonces, entonces sí, ¿no? Bueno, es lo que tiene ser una autoridad desde el año 40, desde su muerte, ¿no? Bueno, la imaginación es fundamental, porque nuestra historia tiene unos vacíos enormes. Si yo les dijera a ustedes ahora, antes lo comentábamos, que la batalla de Covadonga jamás existió, me dirían, ¿es una novela o una historia? Pues jamás existió. No se lo crean. Es mentira. Es un invento de la historiografía leonesa de finales del siglo VIII. Alfonso III, rey de León, necesitaba una serie de fundamentos ideológicos para la construcción de su reino y de su reinado, que tuvo muchos problemas, y qué raro, a su sobrino, ya había entonces nepotismo, lo nombró obispo de Oviedo, se llamaba Sebastián. Lo nombró obispo de Oviedo y Sebastián, con unos cronistas, se inventó el hecho fundacional de la monarquía asturiano-leonesa, la batalla de Covadonga. Por cierto, quien copió en la crónica silense y en la crónica ovetense y la crónica hace Sebastián, que son varias versiones, ¿no? Copió la versión de la batalla, no se le ocurrió otra cosa que la Biblia. Cogió el Génesis, cogió el Éxodo, el libro del Éxodo, cogió el libro primero de los jueces, el episodio de Gedeón con los samnitas, hizo un refrito y salió la batalla de Covadonga, donde 30 asturianos, valerosos ellos, derrotan y matan a 187.000 musulmanes. Bueno, esto se ha repetido sistemáticamente, se sigue repitiendo en los libros de historia. Por tanto, cuando dices historia, novela, hay historias que tienen mucha más ficción, fabulación e invención que novelas. Mi novela sobre el Cid es rigurosa, absolutamente rigurosa y verosímil. Es más, salen cosas que están en la historia y no salen en los libros de historia del Cid. Por tanto, en este país a veces se ha hecho historia inventando cosas, falsificando, mintiendo, tergiversando, y a veces han hecho grandes novelas históricas que están más cerca de la verdad de la historia. Nunca lo sabremos. Fíjense, para el siglo VIII en la península ibérica, desde el año 711, la llegada de los musulmanes, hasta el año 800, 90 años, tenemos, pásmense, un documento original, el diploma del rey Silo, para 90 años de toda la península ibérica, un documento original que tiene 4 líneas y es la compra de un campo allí cerca de Santo Toribio de Líbana, lo demás es todo copias y copias tardías, y inventos y demás. Es lo que hay. Es que casi, con lo que acabo de decir, casi está diciendo que la historia está escrita por manipuladores, sí. Está escrita por vencedores, ¿no? Sí. No sé, a mí me viene a la memoria lo de Ogarra, ¿no? Que cuando se mueren por una serie de peste, de pronto aparecen en los documentos que son donaciones. Entonces, claro, ¿quién escribe la historia y cómo se escribe? Eso no lo podrías aclarar. ¿Y cómo actúa el historiador ante esos sucesos así? Imagínense que ustedes dentro de 1000 años se reencarnan en un joven o una joven historiador, historiadora, que hay que decir estas cosas, que si no hablas de forma incorrecta, ¿no? Dentro de 1000 años se reencarnan y deciden, voy a hacer una estupenda tesis doctoral de historia,
sobre la propiedad inmobiliaria en Zaragoza entre 1990 y el año 2000. Y habrá muchísimas fuentes. Las fundamentales, las fuentes básicas, serán las fuentes notariales. Ustedes irán a los protocolos de notarios y allí verán que fulanito y menganito vendieron y compraron un piso en el Paseo de la Independencia, con un precio. Y ustedes harán con un superordenador que haya entonces, que sea una cosa tremenda, todos los precios de todos los pisos que aparecen en los notarios escriturados por ese precio. Los documentos que ustedes están manejando son auténticos, no son documentos falsos, ¿eh? El notario existió y el comprador y el vendedor también. ¿Pero es verdad lo que pone en ese documento? Vale. El documento es auténtico. Pero lo que dice el documento es auténtico. Ustedes pueden hacer, además, voy a hacer la biografía de José María Aznar, por poner un ejemplo absolutamente aséptico, ¿no? Y ustedes irán como fuente, pues, a periódicos. No, vamos a ser todavía más asépticos. La biografía de Mariano Rajoy. Si ustedes van a fuentes periodísticas, que hay muchas, anda, ustedes verán que resulta que Mariano Rajoy en un periódico es algo parecido a la madre superiora de un convento perdido en un rincón olvidado de Galicia, es decir, que no hace nada, que está allí, y para otros es un ser malvado que está preocupado porque los españoles sean cuanto más pobres, mejor, según la fuente. O imagínense ustedes, por ejemplo, que quieren hacer no sé, a Fernando le gusta, ¿no? Un estudio sobre el Real Zaragoza y la infraestructura del fútbol en Zaragoza. Anda, y se van al año 2004, 2005, lo tengo en casa, pero no recuerdo exactamente el año, y el mismo día hay dos editoriales, el del Periódico de Aragón y el del Heraldo de Aragón, con motivo de que un juez echó abajo la reforma de la Romareda. El Heraldo tituló ese día el editorial Zaragoza gana, porque habían tirado abajo el proyecto del ayuntamiento. El periódico tituló La ciudad pierde. Les digo un caso concreto, ¿no? Son dos fuentes periodísticas, editorial del Periódico de Aragón y del Heraldo de Aragón. ¿Con quién nos quedamos? Dirán usted, claro, un periódico es más progresista, el otro menos, en el uno tiene intereses urbanísticos, el Heraldo de Aragón, muchos. Yo no me corto nunca, conste. El otro no. Y resulta que obedece ese editorial a intereses económicos de grupos de presión políticos en la ciudad. Pero eso no lo sabe, seguramente porque no hay fuentes el historiador de dentro de 1000 años. Acabo rápidamente otro ejemplo de cómo el historiador afronta las fuentes. En este caso, son dos fuentes diferentes por dos periódicos con intereses y con un enfoque ideológico diferente. Imagínense que quieren hacer una biografía de una mujer apasionante, bellísima según cuentan las fuentes, aquí no hay disidencias, que es Teodora. Teodora fue emperatriz de Bizancio, la esposa de Justiniano. Justiniano es el gran emperador del siglo VI, comienza a reinar en el 527 y es el que decide construir la gran Basílica de Santa Sofía, entre otras cosas, ¿no? Bueno, hay un historiador que vivió en la corte de Bizancio que se llama Procopio de Cesarea. Procopio de Cesarea escribió varios libros. Uno de ellos es fantástico, además con un pulso literario extraordinario, en griego, claro. Se llama La historia secreta. Secreta en el sentido semántico del término en griego, es decir, lo que se guarda, no lo que está oculto, sino lo que hay que guardar porque es importante, ¿eh? El secretario de secreto es el que guarda, el que da fe de lo importante. Bueno, pues en la historia secreta... No pasa nada. Es estupendo que haya alegría. Las palabras se acompañen con una música, lo cual demuestra que lo que digo es importante. Sí. Teodora, en la historia secreta, aparece como una prostituta y dice Procopio, esta mujer estuvo a punto de hundir el Imperio Romano. Los bizantinos se seguían llamando Imperio Romano. Es tremendo. Es una prostituta mentirosa, falsa. Bueno, hay una historia oficial que escribe el mismo Procopio de Cesarea que se llama Historia de las Guerras. Tienen una edición estupenda, bueno, la de la Historia de las Guerras, pero traducida, mejor la Historia secreta, en clásicos griegos, ¿no? Y en la Historia de las Guerras
Procopio, el mismo historiador que ha dicho en la Historia Secreta que esta mujer es una prostituta, una ruina, en fin, tremendo, dice que es poco menos que el ejemplo de la matrona, de la emperatriz. Y cuenta un episodio, en el año 532 hubo una revuelta en Constantinopla, en el hipódromo, más o menos lo que pasó el otro día entre los de Gijón y los de Oviedo en el fútbol, pues entre los verdes y los azules en el hipódromo de Constantinopla, ¿no? Se pegaron. Bueno, la revuelta es tremenda. Y cuando ya se han matado varios de ellos, vienen al palco imperial y quieren derribar al emperador. Esto ocurre de vez en cuando. No sé, la gente le da por hacer rebeliones y revueltas y revoluciones y cosas de estas, ¿no? Y Procopio nos cuenta que Justiniano se asusta, se quiere marchar, embarcar en unas naves en el puerto de Bucoleón y marcharse a Túnez, a todo el norte de África, ¿no? Y las palabras que pone Procopio en boca de Teodora son de una dignidad imperial magnífica. Teodora rechaza escapar, rechaza huir y le dice, según Procopio, a Justiniano algo así como: tú si quieres márchate, huye, que ahí están los barcos, los soldados, te puedes huir, pero yo soy la emperatriz y el imperio es hermosa mortaja. Bueno, unas palabras muy dignas, ¿no? ¿Quién era Teodora? ¿La prostituta rastrera, mentirosa, falsa de la Historia Secreta o esta mujer llena de dignidad y de poder de la historia de las guerras? Efectivamente, José Luis, nos estás dando pues ahí está el historiador para intentar acercarse. Nos estás dando una conferencia y aquí ahí pone conversaciones. Bueno, como no me cortáis y la gente está... No, pues te vamos a cortar. La Actualité de l'Histoire te reconoce en el 2012 como uno de los historiadores españoles de mayor prestigio internacional. Es un error que se equivocaron. Esto es una maravilla. También te dicen por ahí que, que eres un historiador imprescindible absolutamente y el padre un poco de la novela histórica española. Eso lo dice un amigo mío. Sí, serían amigos tuyos, pero bueno, tienes que tener muchos amigos, porque todos dicen loas importantes. Yo te quería hacer una pregunta. La novela histórica parece ser un sitio, un coto libre, donde todo el mundo entra y todo vale. Proliferan autores que escriben sin demasiado respeto al hecho histórico. ¿Cómo ves tú que crees que es idóneo para escribir novela histórica o que hace falta para escribir buena novela histórica ser historiador? Yo creo que no. Lo que hay que ser, primero, es riguroso. Segundo, intentar ser lo más cercano posible al público. A la persona que compra por 15, 18, 20 euros un libro, no hay que darle algo malo, ¿no? No hay que engañarla. Entonces, quien escribe novela histórica se tiene que documentar. Y la novela histórica tiene que ser verosímil. Por ejemplo, El Señor de los Anillos no es una novela histórica. El Código da Vinci, nos gustará más, no entro, los gustos literarios son como los gustos por los colores o por las películas. El Código da Vinci no es una novela histórica. Pero como la novela histórica estaba muy de moda a principios de este siglo XXI, pues en la primera edición del Código da Vinci pusieron novela histórica. Historical Roman, ¿no?, que ponían en la edición en inglés. Pero no es una novela histórica, porque no es verosímil. Sí. El Opus Dei no tiene monjes, y menos un monje albino, y encima es mucho más malo de lo que aparece en la novela, ¿no? Por tanto, no es una novela histórica si no está bien documentada, y no es verosímil. Lo de veraz es más discutible, porque ¿qué es veraz en la historia?, ¿no? Pero tiene que ser verosímil. Tanto en lo arqueológico me refiero a que no esté Al-Muqtadir, el rey que construyó el Salón Dorado, aquí en la Aljafería, que no esté aquí comiendo patatas y tomates. Porque, claro, eso es una reconstrucción arqueológica, ¿no? Hay que documentarse para saber que en la Zaragoza del siglo XI no había patatas y no había tomates. O que Napoleón no ordenaba a sus tropas en la batalla de Waterloo o de Austerlitz con un teléfono móvil. Eso es reconstrucción arqueológica. Verosimilitud. Sí. Lo más difícil en la novela histórica es captar lo que yo he llamado en algún artículo el espíritu de la época. Es decir, coger a dos adolescentes zaragozanos de ahora, con 18 años, y una historia de amor, ponerla en la Roma de Nerón, eso no es novela histórica. Coger a Brad Pitt, meterlo en la película Troya, es una película, pero bueno, podría ser una novela, ¿no? Y tener una relación con su primo Patroclo, que en realidad eran amantes, según la homosexualidad que contaba alguna vez del siglo VIII, en Grecia, antes de Cristo, en Grecia, tampoco es una novela histórica. Puede ser una novela de otro tipo, ¿no? Colocar, como hace... Yo escribí una novela a la contra, ¿no?, que es El número de Dios,
a la contra de los pilares de la tierra. Colocar a un señor, como hace, independientemente de la calidad literaria, que insisto, ni entro ni salgo, colocar a un señor que va con un zurrón, una plomada y un cartabón, como hace con Follett, y lo he hablado con él, va de con Follett, por Inglaterra, e inventar una catedral gótica, hombre, no. Detrás de una catedral gótica, yo he escrito 2 libros así de acuerdo sobre eso, hay una cantidad de conocimientos y de tradiciones tremendas, ¿no? Entonces, tiene que ser verosímil. A tu juicio, ¿qué diferencia a un historiador? O sea, vamos a ver, un escritor escribe bien, un historiador escribe bien. ¿Qué diferencia el hecho de escribir una novela histórica escrita por un historiador o por un escritor bueno? A tu juicio, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si el historiador se documenta muy bien, desde el punto de vista literario, la novela puede ser una catástrofe como algunas de las mías. Pero si el escritor tiene un gran pulso literario, puede ser una gran obra literaria, pero históricamente puede ser un desastre. Porque hay una polémica de historiadores. Claro, los historiadores no admiten demasiado bien el hecho de la novela histórica. Yo soy padre de historiadora. Y entonces ahí hay una especie... No, a mí me dicen los historiadores que no soy historiador y algunos novelistas o algunos críticos literarios que no soy escritor. Con lo cual me encanta, no soy. Es estupendo. Hay uno famoso que se mete bastante contigo. No, pero yo creo que el novelista que hace novela histórica tiene que ser verosímil y documentarse. Luego ya el pulso literario, la calidad, eso ya es más... Se les supone a los dos, ¿no? Yo estoy hablando en el que se les supone a los dos que tienen calidad y saben escribir, por supuesto, pero, en tu juicio, el historiador está más preparado, puede escribir mejor una novela histórica que el escritor bueno que escribe novelas. más cercanía a Navarro. Por ahí he visto a Esteban Navarro, que escribe novelas policíacas de policías, y él es policía. Claro, yo si me pusiera a escribir una novela de policías y ladrones, joder, de ladrones en España sería facilísimo. De policías... pues tendría que preguntarle a Esteban, oye, cuando un detenido va a comisaría, yo afortunadamente todavía no he ido a comisaría, he ido una vez al juzgado a declarar por un accidente de tráfico, pero no he ido nunca a comisaría, pues no sé ni cómo es comisaría, no sé ni por dónde se entra, si tiene puertas, si tiene allí un arco de seguridad, o si hay que quitarse la chaqueta, o si hay que entrar con el carné en la boca, que decía, no, con el carné en la boca, ¿no? En Cataluña no parece que sí, no lo sé. Entonces tendría que investigar, ¿no? O si hiciera una novela de estas novelas negras con asesinatos y crímenes donde intervinieran forenses, tendría que saber cómo se hace una autopsia. Si te abren el esternón primero la cabeza, no sé qué. Bueno, es decir, hay que documentarse. Para cualquier cosa que se haga bien en la vida, tienes que saber de lo que estás hablando, ¿eh? Y hay que documentarse. Entonces, el novelista que hace novela histórica, aunque no sea historiador, tiene que documentarse. Hay un caso en España que se documenta muy bien, de novelista que hace novela histórica, que no es historiadora, en este caso, que es Toti Martínez de Lecea, una mujer apasional vasca que escribe con una gran pasión, que se documenta. Y que a mí me tiene frito, es muy amiga mía, ¿eh? Porque a las 12 de la noche de repente me llama por el mes y me dice, José Luis, ¿cuánto tardaba una nave en ir del puerto de Barcelona al de Nápoles en octubre del siglo XV, en 1495? Y yo le digo, pues depende si había tormentas o no, ¿no? Ramón, bueno, pues... Ramón, atacamos ya con la... Yo le voy a hacer una pregunta, ya que estamos hablando tanto de novela histórica, vamos a definir lo que es la novela histórica. ¿Jugamos a las etiquetas o no? No me gusta mucho, pero bueno, sí. Y luego, para ser novela histórica, ¿cuántos años tiene que tener la historia que se cuenta? Sí. ¿Por qué no puede ser una novela histórica de los años 60 o de los años 70 del siglo pasado? O de los años 80. Mira quién lo dice, que escribe novelas históricas de hace 50, 60 años. No, eso es lo que... Sí. Yo creo que la historia... En España no tenemos, como en inglés tienen dos palabras para hablar de la historia como disciplina académica, lo que estudiamos en la universidad, estudio historia. En inglés es history con H mayúscula, y luego tienen para hablar de lo que ocurre, de los hechos del pasado, el history con S líquida y con minúscula. En España no, en español. En español no, en español tenemos historia con mayúscula para hablar de la cuestión académica, de la disciplina académica, y los hechos del pasado son la historia con minúscula. Pero a la hora de hablar no hay diferencia, ¿no? En inglés sí que hay un matiz. En francés y en alemán. En nosotros no. En español no tenemos esa diferencia, ¿no? Pero la historia, o en este caso la novela histórica, yo creo que se puede llevar perfectamente hasta nuestros días. Es que si no, Julián Casanova, que es un gran amigo mío, pues no haría historia, porque hace historia de hace 4 días, ¿no? Eso dice, no, la novela histórica tiene que tener, una perspectiva. Bueno, yo voy a estudiar
como decía antes, por seguir con el ejemplo, el siglo VIII en España. ¿Qué perspectiva tengo si tengo un documento de 4 líneas, ¿no? La clave no sería que el personaje tiene que ser lo más grande de la historia o más grandes que la historia y los hechos con una épica enorme detrás para poder ser novelista. Bueno, eso serían matices dentro de la novela histórica o dentro de la historia, ¿no? Por ejemplo, un historiador o un novelista puede hacer una novela histórica o una biografía como ensayo histórico sobre Franco o sobre el franquismo. Pero ahí está el enfoque del historiador. Y las fuentes, evidentemente, el enfoque, el esquema es diferente. Si tú planteas una biografía de Franco, tienes que plantear como historiador un método de trabajo previo, diferente, a si planteas una historia de la obra de Franco, más o menos, que puede ser el actor principal, el protagonista principal del franquismo, que fue Franco, evidentemente, ¿no? En ese sentido, el método es el del historiador, pero la forma de afrontar los dos temas, la biografía de un personaje, de un personaje, o de un periodo, de una época, o de una clase social. Por ejemplo, la historia de los siervos en el Aragón del siglo XV, ¿no? De los siervos sujetos a la gleba. Luego las fuentes son muy distintas. Las fuentes son fundamentales y, sobre todo, saber leer entre líneas. Porque la historia, los documentos que nos ha transmitido la historia son muy parciales. Y están manipulados, muy manipulados, tremendamente manipulados. Desde la crónica que les decía del obispo de Oviedo, de Sebastián, hasta las crónicas que se escriben sobre el Cid Campeador, que tienen un gran objetivo político. O la única crónica nacional, entre comillas, aragonesa, que es la crónica de San Juan de la Peña, escrita en el monasterio de San Juan de la Peña entre 1380 y 1390, por unos monjes que lo que quieren es asentar la dinastía del reino a partir de unos criterios de magnificación de la dinastía y conseguir, evidentemente, rentas para el monasterio. Entonces, el historiador tiene que tener en cuenta que las fuentes tienen de partida una manipulación, una alteración y una intencionalidad extraordinaria. Las de antes y, por supuesto, las de ahora, ¿no? Ramón, pues vamos a ir con las de ahora. Ramón, ¿qué tal si atacamos ya Eso, sí. y le preguntamos sobre qué opina de la corona catalano-aragonesa? Pues opino... Bueno, yo escribí un libro que se llama La Corona de Aragón, Manipulación, Mito e Historia, que lo presentamos en Barcelona 2 veces. En la Casa de Aragón, de forma clandestina, año 2014, no se atrevieron a poner ni el cartel en la puerta y eso se llenó de gente, ¿no? Fue tremendo. Pero bueno, no había cartel en la puerta. Y a los pocos meses, en la Casa del Libro de Paseo de Gracia, donde en un plasma bastante más grande que ese, de 3x2, estaba la portada del libro y ponía La Corona de Aragón, José Luis Corral. Y justo el subtítulo, Manipulación, Mito e Historia, lo habían cortado. Entonces le dije, me salió a recibir el responsable, iba con el editor, me salió a recibir el responsable de Casa del Libro y me dijo, hombre, digo, muy bien, ¿qué te parece? Digo, estupendo, digo, pero habéis cortado el subtítulo. No, es que no cabía. Hombre, el plasma era de 3x2, ¿no? Bueno, la Corona de Aragón, has dicho la Corona catalano-aragonesa o la Confederación catalano-aragonesa. La semántica en historia es muy importante. Rajoy habla todos los días de la nación española, la más antigua del mundo, o de Europa, ¿no? No es verdad. Porque el término nación no tiene nada que ver el de los reyes católicos con el de los jueces de Israel, con el de Tácito, cuando habla de las naciones, en latín, de las naciones barbaricum, de las naciones de los bárbaros, al término de nación que se instaura, que más o menos es el que ahora manejamos, que es el que se instaura en Occidente en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, con el siglo de las luces y sobre todo con la Revolución. La Confederación Catalano-Aragonesa o la Corona Catalano-Aragonesa es un invento que un movimiento político, literario, cultural y económico, había muchos burgueses detrás de la burguesía barcelonesa, en el siglo XIX se inventa. El nombre ni tan siquiera es original. Los catalanes copian el nombre de un movimiento también llamado la Renaixença, que nace en Valencia entre 1770 y 1780 para reivindicar el valencianismo, desaparecido, como saben los fueros, con los decretos de nueva planta de los Borbones. Ya saben que en Játiva está en el intento de Játiva está el retrato de Felipe V al revés, ¿no? Bueno, pues para reivindicar ese valencianismo que se estaba perdiendo con los decretos de nueva planta y con la unificación a las leyes de Castilla de todos los reinos de la península ibérica, de España, en el siglo XVIII se crea ese movimiento. Los catalanes lo copian. Y Próspero de Farul y Mascaró, un hombre muy influyente en la cultura catalana barcelonesa
a mitad del siglo XIX, director del archivo de la Corona de Aragón, acuña ese término, que es mentira, que jamás existió. Y su sobrino, que era de Reus, su sobrino escribe un libro que se llama La Confederación Catalano-Aragonesa, que gana un premio Florar, un premio literario, ¿no? Ya saben ustedes que en el siglo XIX la historia se considera una parte de la literatura, o una parte más, como digo, de los géneros literarios, ¿no? Bueno, pues escribe este libro y le da ese título, La Confederación Catalano-Aragonesa. ¿Por qué? Porque se escribe ese libro, se publica y se escribe en 1870-79, porque es el momento en el cual en todo el mundo occidental se están creando las grandes confederaciones políticas nacionales. Italia no existe como nación hasta entonces, ¿eh? Alemania tampoco. Los Estados Unidos ya llevan más o menos un tiempo, pero acaba de terminar hace 4 días la guerra de secesión norteamericana, en la cual luchan los federados, los nordistas, los yanquis, contra los sudistas, los confederados. Es decir, el término confederación es un término que se acuña para esas naciones que están creándose a partir de diversos territorios y estados entre 1870 y 1890. Lo ha leído Bofarull, el sobrino, escribe ese libro, le da ese título y ya está. Hasta hoy la Confederación Catalano-Aragonesa o la Corona Catalano-Aragonesa se llama Corona de Aragón. Ojo, la Corona de Aragón no es el Reino de Aragón. El Reino de Aragón era una parte más de la corona. Y Aragón no era el nombre, era el nombre de un territorio, pero Aragón era el nombre de la dinastía reinante en la corona. Es decir, era la familia de los Aragón, que tiene su origen en Aragón en el siglo XI y que acaba con la llegada de los Trastámara y el cambio de dinastía a principios del siglo XV. Pero Confederación Catalano-Aragonesa, Corona Catalano-Aragonesa, no existió jamás hasta que se lo inventaron los románticos barceloneses del siglo XIX. ¿Y quién se inventa la visión de España como nación? Porque tú dices, la visión de España es una tremenda falsedad. Explica eso. La historia, como disciplina académica, científica, se inventa en el siglo XIX. Entre 1830 y 1848, esos 20 años, casi 20 años, hay una serie de revoluciones tremendas. Hay una gran burguesía revolucionaria que pone en marcha la Comuna de París del 30, la Comuna, las barricadas del 48. En el 48 se publica el Manifiesto Comunista de Carlos Marx y hasta entonces no existía la izquierda, el movimiento obrero, y con la revolución industrial empieza a surgir un movimiento obrero que se organiza en sindicatos y en partidos políticos. Partidos políticos que llamaríamos hoy en día, por simplificar, de izquierdas. Y Marx es uno de los, independientemente de sus teorías, es uno de los 4 o 5 grandes pensadores de la historia universal, al nivel de Sócrates, o de Platón, de Aristóteles, o de Pedro Abelardo. Es uno de los grandes pensadores que ha establecido un pensamiento. Lo que pasa es que escribe muy pesado. La literatura de Marx, la narrativa de Marx es pesadísima, ¿no? Pero bueno, Marx crea esa idea de que la historia es un instrumento, conocer la historia, explicar la historia, es un instrumento para la reivindicación humana y para la liberación de los oprimidos, de los siervos, de los esclavos y en el siglo XIX de los trabajadores. Las condiciones de los trabajadores en el siglo XIX, en el norte de Inglaterra, sobre todo en las cuencas industriales de Inglaterra, eran tremendas, ¿no? O en Londres, lean ustedes alguna de las novelas, no hace falta ir a historiadores, lean ustedes alguna de las novelas de Charles Dickens, ¿no? Y verán lo que era Inglaterra en el siglo XIX, en la época preindustrial, o lean algunos de los tratados de la época victoriana, algo realmente tremendo, ¿no? de una opresión, de una diferencia social de clases, de unas injusticias pavorosas, ¿no? Ahí se crea la historia como una disciplina que intenta ser científica. Y claro, la derecha europea, con Ranke sobre todo, Leopoldo von Ranke, un historiador alemán positivista, reacciona y empieza a hablar del hecho positivo en la historia. Es decir, la historia no la expliquen ustedes para justificar la opresión, las revueltas sociales, la lucha de clases. La historia, dice Ranke, o luego su discípulo Treitschke, que era fino, el alemán, claro, así llegó luego Hitler, ¿no? A partir de aquí. Dice, no, la historia cuenta los hechos positivos, objetivos. No, en la historia no hay hechos positivos ni objetivos, porque los hechos en la historia son interpretables. Estamos viéndolo hoy, ¿no? Hoy estamos viendo cómo unos interpretan un hecho. ¿Te parece que eso iremos ahora de enseguida, Ramón? Bueno, esa creación, sí, ese invento de la historia se extiende por todo el mundo, especialmente por toda Europa, y se empieza a inventar el pasado.
Se inventa en la Edad Media. En el siglo XIX se inventa una Edad Media que no existió. José Luis, ¿te parece que Aragón, en este sentido, está defendiendo suficientemente su posición histórica? ¿O somos muy pocos, porque somos muy pocos, y Cataluña nos está absorbiendo? ¿Te parece que Aragón, las instituciones aragonesas, están defendiendo suficientemente nuestra historia, nuestra cultura propia, nuestra entidad como aragoneses? No, no por una razón. Yo tengo muchos amigos políticos, desde la izquierda a la derecha. Gente que se sienta todos los días, o casi todos los días, en este hemiciclo, aquí cerca, son amigos míos personales a los cuales quiero mucho. Algunos no los he votado y no les votaré nunca, se lo he dicho, ¿no? Pero son muy amigos míos, lo cual no tiene nada que ver. Pero en España se ha instaurado en los últimos años, desde la democracia, desde el 77, 78, se ha instaurado eso que se llama la casta, que decían los de Podemos, lo de la casta, ¿no? Que tienen razón, lo que pasa es que luego han caído ellos en el mismo error de ser casta, ¿no? Pero la casta política. La casta política está más preocupada por lo que le ocurre a la casta que por trabajar para la gente. Hoy he estado comiendo con un político muy importante de esta tierra, ¿no? Entre clase y clase. Y yo le decía, es que dedicáis el 80% de vuestro tiempo a los problemas de la política del partido, de los partidos. Me da igual, el que sea, ¿no? Sí. Y hay que atender a la gente. Y cuando llegan elecciones o primarias, ni os cuento, ¿no? Bueno, eso se ha instaurado como algo habitual, el hablar más de lo que pasa en el partido que de los problemas de la gente. Y creo que es un error. En Aragón está pasando lo mismo. No, en esto no somos diferentes a los demás, ¿no? Está pasando lo mismo. Los políticos están muy preocupados de lo suyo. Y unos pocos están muy preocupados de su bolsillo. Y además, pues, robando de las arcas públicas, como es público manifiesto, incluso hay sentencias al respecto, ¿no? La política, ya lo decía Aristóteles, es la más hermosa de las artes. La política debería ser la más hermosa de las ocupaciones del ser humano, porque la política es hacer que el gobierno de una ciudad, el gobierno de una comunidad, el gobierno de una nación, el gobierno, la gobernanza que se dice ahora, esté al servicio del pueblo, resuelva los problemas del pueblo, por delegación del pueblo. Eso es la democracia delegada. A mí no me gusta mucho eso de la democracia delegada, ¿no? O representativa. Pero bueno, quizá no haya otra forma de organizarse mejor que se haya encontrado hasta ahora. Pero no están en ello. La clase y la casta política no está en ello. En Aragón tampoco. Los de Podemos, con sus líos entre el ayuntamiento y si en el ayuntamiento hay 9 concejales, podría haber tranquilamente 9 grupos. En las Cortes, no sé qué, el Echenique que se va, el otro que viene. Ahora las primarias del PSOE, los del Partido Popular, a saber, los del PAR no saben muy bien dónde están, o dónde estaban, o dónde estarán, o con quién estarán. Pero están preocupados por lo suyo, ¿no? Así es, así es. La culpa es nuestra, ¿eh? La ciudadanía española es de una despreocupación asombrosa. Eso puede tener sus ventajas, que a lo mejor no llega la sangre al río, porque pasamos un poco. El pasar de todo y la despreocupación tiene ventajas cuando tú puedes pasar de todo. Puede ser una solución individual, pero las soluciones individuales son siempre fracasos colectivos. Siempre. Bueno, quedan 5 minutos de conversación entre nosotros para luego pasarles a ustedes la palabra. Y vamos a dejar este tema para que posiblemente te pregunten desde el público. A mí hay una pregunta que me gusta hacer. Tu última obra se titula Misterios, Enigmas y Secretos. De la Edad Media. De la Edad Media. Sí, pero explícame, bueno, eso de la Edad Media y de ahora, también se puede aplicar ahora, ¿no? Explícame misterio, enigma, secreto, parecidas y diferencias. Hombre, yo compraría el libro. Yo que ustedes compraría el libro. Claro, si les cuento el libro, lo van a comprar. Bueno, bromas aparte, por cierto, compraría el libro, que es muy interesante. Descubrirán una Edad Media muy distinta a esas cositas que nos contaron los románticos del siglo XIX, que se inventaron, como os he dicho, la Edad Media, y que sigue repitiendo la misma cantinela, ¿no? Anda que no tenían mentalidades más abiertas algunos grandes filósofos del siglo XII que mucha gente de ahora que gobierna ciertas instituciones, ¿no? Bueno, misterios, secretos y enigmas. En la historia, los historiadores normalmente no tocan estos temas, porque parecen esotéricos con ese, algo esotérico, algo hay casi de brujas, de extraterrestres y ovnis, ¿no? Pero nuestra vida y la vida de los seres humanos en la Edad Media está llena de misterios, de secretos y enigmas. Es decir,
Los misterios es aquello que el ser humano se pregunta e intenta buscar una respuesta. ¿Qué oculta las cosas que no entiendo? No hay documentos, pero en fin, por los grabados y por algunas excavaciones arqueológicas, sabemos perfectamente que los hombres del Neolítico, hombres y mujeres del Neolítico, hace entre 4.000 y 8.000 años, estaban obsesionados con el ciclo astronómico. No había calendarios, no tenían un reloj que les dice, una agenda que les dice, o el telediario, estamos a 12 de abril, ¿no? Tenían que conocer perfectamente las estaciones a través del ciclo solar, del ciclo lunar y, evidentemente, del movimiento de las estrellas fijas, que no están fijas, en el cielo. Y, por tanto, había unos conocimientos astronómicos extraordinarios. ¿Quién mira ahora el cielo, salvo cuando dice, va a haber un eclipse, ¿no? Y allí aparece Trump, el tonto de él que mira el eclipse sin gafas, ¿no? Pues nadie mira el cielo. Nadie conoce el cielo. ¿Cuántos nombres de estrellas y constelaciones, salvo alguien que le guste mucho, conocen ustedes? ¿Quién podría explicarnos la historia en el cielo? Yo les puedo explicar a ustedes, si algún día las cortes se animan y nos apagan la luz de Zaragoza, yo les explico a ustedes desde la aljafería la historia del mundo hasta el siglo XIX en el cielo. Y cómo la gente en la antigüedad, a través de la explicación de las estrellas, contaban las historias. Aquí y en los indios Sioux de las praderas norteamericanas. Hemos perdido esos misterios. Hasta los pastores han perdido eso. Sí. Todos. No hace falta. Ahora el pastor, ¿para qué quiere saber cuándo hay que echarle al macho a la oveja? Si llega el veterinario, le ponen un microchip y te dice mañana por la mañana. ¿Para qué al viticultor de Cariñena, para qué quiere saber que si Sirio está a una determinada altura en el horizonte a partir de tal fecha y la constelación de Aries tal? Si tiene ahí un GPS que le dice esta noche hay que vendimiar, que hace 16 grados y está la uva en sazón, y tiene el GPS y le manda a un reloj que lleva o un móvil, hay que vendimiar mañana por la noche a tal hora, ¿no? ¿Para qué quieren conocer esas cosas? Por tanto, hay muchos misterios que se han resuelto con el ordenador. Los enigmas son algo más personal, ¿no? El comportamiento de los seres humanos. Cuando los seres humanos llegamos a una situación en la cual tenemos que decidir a partir de señales, de signos, de símbolos. Hemos perdido el lenguaje de los símbolos y, por lo tanto, no los conocemos. Y los secretos, como he dicho antes, es lo que hay que ocultar porque es lo más importante, lo más valioso. A veces hay que ocultarlo, siempre guardarlo, pero a veces ocultarlo porque el que tiene el secreto, el que tiene lo importante, puede tener el conocimiento. Por ejemplo, los maestros góticos de catedrales no es que fuera una secta secreta, es que no iban a ser tan tontos para contarle a la competencia cómo construías un arco ojival, o qué técnicas tenías para mezclar la argamasa, con qué productos, con qué materiales, para que fuera muy dura y que pudiera trabar perfectamente las piedras. O los vidrieros que fabricaban las magníficas vidrieras del siglo XIII, que, por cierto, la técnica no se conoce, lo han intentado, pero no han sabido dar nadie el toque que les dieron los vidrieros del siglo XII, no iban a decir qué composición tenía con la sílice y los óxidos de metales, esas vidrieras con esos colores, esos vidrios, porque entonces le dabas pues algo parecido a lo que hoy en día puede ser el espionaje industrial o las patentes industriales, ¿no? Esos serían los misterios, los enigmas y los secretos que atañen cotidianamente a todos, pero que los historiadores, no sé por qué, creen que es algo esotérico y no les dan mucha importancia. Debe ser más importante los documentos de carácter jurídico, que, por supuesto, no se cumplían nunca. Lean ustedes la Constitución Española y verán cómo no se cumple. José Luis, creo que, Ramón, sí. Es el turno de que el público pues haga sus preguntas sobre los sucesos de hoy y cosas de estas que José Luis está deseando de que se las haga. Hoy les puedo hablar hasta las 9 de la mañana, un poco antes, que me he ido de casa y ya no me he enterado de nada. He comido fuera y luego clase. Pero puedes hablar del enigma, el misterio que hay y el secreto que oculta. Ahí. Dígame. Me gustaría saber, bajo su opinión, qué o quién nos ha anestesiado para llegar a esta situación de que no nos importe absolutamente nada. Cuando éramos jóvenes creo que peleábamos por algo. Ahora nos da igual todo. ¿Quién nos ha anestesiado? Desde que existen bibliotecas públicas, medios de comunicación más o menos independientes, bueno, más bien menos, ¿no?
y, sobre todo, foros donde debatir, nos anestesiamos nosotros mismos. El ser humano es tremendamente comodón, en todos los sentidos. Intelectualmente somos muy comodones y físicamente. Hagan ustedes eso está muy estudiado, por los urbanistas, hagan ustedes un magnífico jardín rectangular, pongan 4 puertas o 4 entradas a ese jardín y la gente irá de una puerta a otra, no según el dibujo del jardín, sino en diagonal, en el camino más corto. Vayan ustedes, por ejemplo, al campus universitario de Plaza San Francisco, la zona del estanque, y verán cómo el diseñador hizo un jardín cuadrado, con el estanque en el medio. Pero la gente iba de facultad a facultad en diagonal. Ya ha habido que hacer unos pasillos por el medio del jardín. Bueno, intelectualmente somos muy comodones, físicamente somos muy comodones, eso que se llama la ley. Bueno, nosotros y los leones. Si el león puede robarle al guepardo la gacela, se la va a robar antes de echar a correr, que es muy cansado, correr detrás por la sabana detrás de una gacela. Somos muy comodones. Normalmente el poder suele tener una serie de mecanismos en cada época es distinto, ¿no? Pero una serie de mecanismos de anestesia, que ha dicho usted, de la gente. Esa anestesia puede ser el fútbol, o en su día las carreras de cuadrigas en el hipódromo, o el pan circenses, el pan y el circo gratis de los emperadores romanos, o el plan de pensiones en la actualidad, o un puesto de trabajo fijo, o otras muchas cosas. Hay mecanismos extraordinarios de control. O el estado del bienestar. El estado del bienestar. Hay canarios me refiero no a las Canarias, sino pajaritos, jilgueros, que tienen un estado de bienestar magnífico. Les dan de comer todos los días, los limpian, pero están en una jaula. El estado del bienestar sirve para anestesiar a la gente, como si el estado del bienestar fuera un regalo del poder con mayúscula, ¿no? Cuando realmente debería ser un derecho incuestionable. La igualdad de acceso a cualquier cosa en la vida debería ser fundamental, y no lo es. Estamos llenos de desigualdades. Miren, nos cuentan todos los días una milonga, desde muchos partidos políticos, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Mentira. Mentira. Porque si usted tiene un impuesto, tiene una propiedad, un piso en Sevilla, va a pagar el 30% de impuesto de transmisiones. Un tercio del piso lo tiene que pagar para sus hijos, para su primo, para su nieto, para lo que usted le dé la gana, ¿no? En Aragón es el 5%, el 10%, me parece, ¿no? No, más. El 12, no, el 12. Bueno, más. El Madrid es el 1%, ¿no? El 0,2 en Madrid o algo así, una barbaridad, sí. No somos iguales. Si usted va a hacer un testamento o va a casarse, en Aragón rige una parte del derecho civil aragonés, privado, que es distinto a Navarra. Si usted quiere montar una empresa en Navarra, con el famoso cupo vasco, o navarro, me da igual, que son dos comunidades forales que tienen unas ventajas fiscales extraordinarias, no es lo mismo que en Extremadura. No somos iguales. No somos iguales por ley, independientemente de otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, el poder va creando unos mecanismos de autodefensa extraordinarios. La propaganda del poder es fantástica. En esto hay maestros a lo largo de la historia, Augusto, el primer emperador de Roma, era un maestro en propaganda política. Augusto dijo, yo recibí una ciudad de barro, de ladrillo, Roma, la Roma republicana, y os devuelvo una ciudad de mármol, le dijo a los romanos, ¿no? No les dijo a costa de qué. A costa de miles y miles y miles de muertos asesinados, de robos, de latrocinios, de pueblos expoliados, de miles de esclavos en Hispania, en el norte de la Galia, en el sur de Germania, en Siria, en el norte de África. Seguramente los romanos estarían encantados. Y no preguntaban por qué. Seguramente estamos encantados de que el petróleo cueste, el litro de gasolina cueste 1,2 euros, por ahí, ¿no? Arriba o abajo. Y no nos preguntamos por qué. Y de dónde viene todo eso. Y por qué no me dejan a mí tener en mi casa una placa solar y tengo que enchufarme a Endesa o a Iberdrola o a la compañía correspondiente. ¿Y por qué luego
el ministro o la ministra del Partido Popular o del PSOE, que han estado haciendo esas leyes tremendamente injustas y beneficiosas para los que más tienen, acaban siendo consejeros en Gas Natural o en Iberdrola o en Endesa, ¿no? Claro. Con 300.000 al año euros. ¿Más preguntas? Le voy a pedir a José Luis que sea más breve en las respuestas porque quedan 8 minutos. Vale, muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, yo me permitiría refutar una idea que ha expuesto el escritor del Corral, porque sobre el concepto de nación, además, un concepto polémico por antonomasia, ¿no? Que según el señor Zapatero ya lo era el concepto de nación es discutible, según el señor Zapatero, o sea que no digamos. Pues sí, y que yo, al hilo de que usted comentaba que el concepto de nación, sí, modernamente se podría hacer derivar del siglo XIX y tal, pues yo, sin embargo, le voy a decir de nación que se utiliza ahora con Cataluña y tal, porque he leído hace poco, pues curiosamente, bueno, el artículo además lo publicaba Rodríguez de la Borbolla en El País, Cataluña, la epiléptica de España, decía, ¿no? Arreglado a lo que publicó Gaciel, que fue director de La Vanguardia en los años 30, ¿no? Entonces, pues, y claro, nada sospechoso. Decía Gaciel, desde que España alcanzó su unidad nacional hace 5 siglos, exactamente, los Reyes Católicos, con que ya vio usted un escritor catalanista, o al menos, pues sí, nacionalista incluso, y que admite la unidad nacional. Hombre, que sí, ya sabemos que es discutible, pero bueno, dentro de esto, y vale, muchas gracias por un poco esto, lo que podría comentar. Muchas gracias por su precisión, pero le voy a decir una cosa, ¿no? ¿Qué es España? ¿Y qué es la nación española? Les recuerdo que en 1812, lo que hoy es Argentina, o Chile, o México, era tan español como Albacete. En las Cortes de Cádiz estaban los diputados del otro lado del mar. Les recuerdo que hasta 1898 Puerto Rico, Filipinas y Cuba eran tan españolas como la provincia de Zaragoza. Y les recuerdo que hasta 1975, el Sáhara Occidental era tan español como la provincia de Albacete. ¿Hasta dónde llegaba la nación española? Discutible, el término incluso geográficamente, ¿no? Por tanto, no es mi opinión, hablo del Boletín Oficial del Estado. Procuradores en Cortes, entonces eran diputados, procuradores en Cortes de la provincia del Sáhara. Y allí estaban los saharauis, vestidos de saharauis, en las Cortes franquistas. Porque era una provincia española. Anda, dejó de serlo de repente. O la provincia de Fernando Po y Río Muni, allá en la Guinea, ahora Guinea Ecuatorial. O, no, si es que esto no es polémica, esto es información. La España no era igual geográficamente. Una pregunta más. ¿Alguna pregunta más? Me quedan 5 minutos. Ahora es cuando me detienen. 5 minutos. Buenas tardes. Voy a hacer una pregunta muy breve. En los últimos años se está cuestionando mucho el papel de la monarquía. Y te quería preguntar tu punto de vista personal, si crees que la monarquía es un concepto que hay que renovar o que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. No hay que eliminar. Yo soy republicano. Pero republicano no por cuestiones históricas. Porque hay gente que dice, bueno, imagine usted que fuera presidente de la República tal, o imagine usted que fuera, si no hubiera esa discriminación hacia la mujer en la Constitución, en el aspecto de la sucesión al trono, ¿saben quién sería el sucesor de la corona de España? Froilán. Porque es el hijo mayor de la hija mayor. Pásmense. Hay reyes, como toda la vida, que pueden ser buena gente y otros que no. Pero yo quiero elegir a mi jefe de Estado. Yo quiero elegir a mi jefe de Estado. Y quiero que ese jefe de Estado sea, evidentemente, el más preparado o el que el votante crea que es el más preparado. Y, desde luego, que una familia, sean los Borbones, los Austrias, o los Tudor, o los Windsor ahora, ¿no?, tenga un derecho. Antes divino. En la Edad Media uno era rey por la gracia de Dios. Como ponían las monedas de su batallador. Rex gracia Dei, ¿no? Rey por la gracia de Dios. Bueno, ahora es por la gracia de... Y el Paco también. Genética, ¿no?
No, yo soy republicano por convicción y porque creo que yo tengo derecho a elegir, eso es la democracia, ¿no? A elegir al jefe de mi Estado y que no puede radicar de ninguna manera, la jefatura del Estado en una sola familia. Y encima, con esas discriminaciones entre chicos y chicas, o ¿por qué el mayor de la familia? ¿Por qué el hijo mayor? ¿Por qué? ¿Por qué el mayor tiene que ser el sucesor? ¿Por qué ha nacido primero? Pues fíjate, qué risa. Bueno, pero esto me parece que... 3 minutos, hoy no hay posibilidad de preguntas. ¿Cómo ha dicho que se llamaba la escritora gallega, amiga suya? Vasca, perdón. Toti Martínez de Lecea. Gracias. Sí, allí hay un señor. Sí. Como republicano, ¿usted qué opinión tiene sobre los bienes de Sigena? ¿Cuánto rato? Bueno, 3 minutos. yo he estado con el alcalde de Sigena y me interesa muchísimo el tema, evidentemente, pero creo que deberían estar en su sitio. Y que cuando fueron, vamos a decir, expoliados, por ser suaves, se hizo de manera absolutamente injusta. Creo que deberían estar en su sitio, en Sigena. También es verdad, como creo que los relieves del Partenón de Atenas, de la Acrópolis de Atenas, tienen que estar no en el British, sino en Atenas. Pero también es verdad que a lo mejor, si no estuvieran los bienes de Sigena en Cataluña, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, o los relieves del Partenón en el British, a lo mejor no estaría en ningún sitio, ¿no? Tristemente. Sí, también es verdad. Puede Por ser. cierto, y será seguramente, después de lo que voy a decir, la última vez que inviten a la Aljafería. Espero que no. No podemos tener demasiada autoridad moral, ya sé que no tiene nada que ver, para reclamar los bienes y el patrimonio mientras sigamos colocando los coches delante de las murallas del siglo XI del Palacio de la Aljafería, que ya lo escribí en su día en el periódico y hay que reivindicar que los diputados caminen un poco, que se ven un sitio que tienen derecho donde sea, pero que quiten los coches de delante del Palacio de la Aljafería. Bueno, pues cerramos ya, ¿no? Hay 1 minuto, si alguien tiene una pregunta muy breve, adelante. Realmente es una apreciación personal. Usted como historiador prestigioso de prestigio mundial, como han dicho antes los contertulios, y escritor, ¿no cree que hay un gran riesgo en que un historiador haga novela histórica? Porque igual el lector no está preparado lo suficiente como para sus novelas entenderlas como una novela histórica y cree que hay fragmentos de esas novelas que son realidad. El riesgo... Claro. El riesgo es cierto, ¿no? Si es un buen escritor. Yo escribí una novela que a mí me encanta. Mi última novela de esa se llama El amor y la muerte, que es una novela con mucha carga histórica, ¿no? Y con, bueno, muy culta. En fin, está mal que lo diga, pero una novela muy culta, ¿no? Es mi novela con diferencia menos vendida, ¿no? También fue medio clandestina, ¿no? Es verdad. Me da igual. Yo quiero llegar al lector con calidad y hago lo que me gusta. Y además me lo paso bomba. Me lo paso muy bien escribiendo historia y escribiendo novela histórica y diferencio, ¿no? Cuando escribo una novela histórica digo esto es novela y cuando escribo un ensayo de historia esto es historia, ¿no? Procuro diferenciar, procuro que el público lo sepa. El lector de historia es bastante listo y el lectora de novela histórica suele tener un mayor nivel que otro tipo de lectores, ¿no? Esto no es una cuestión que lo diga yo, es así. Bueno. El escritor del Salón Dorado, que está basado sobre todo en la historia de la aljafería, y hay muchas personas que piensan que lo que usted escribe de la descripción de la aljafería es real. No, que es real, lo que pasa es que está verosímil, pero está escrito desde el punto de vista del novelista. Claro, los personajes, algunos son históricos, otros no. Lo más difícil en novela histórica es que los personajes históricos y los inventados estén enlazados de tal manera que la historia no chirríe. Hombre, si yo pongo que el rey de Zaragoza es Juan, el Juan de la novela de San Dorado, no es verdad. Pero es que los reyes son Al-Muqtadir, Al-Mutaman, Al-Mutamin, Al-Mustain. Por tanto, el trasfondo histórico es real. Y luego los personajes, por eso es una novela, y por eso hay que diferenciar, ¿eh? Bueno, yo creo que hemos llegado al límite de tiempo. Hay que agradecer al público el entusiasmo y la atención. A ti, por supuesto, ha sido lujoso el tenerte aquí y Ramón te querrá decir unas palabras de despedida también, supongo.
Hasta pronto. Muchísimas gracias. Espero que se lo hayan pasado bien y supongo que la Aljafería recibirá otra vez a José Luis, aunque haya dicho estas cosas, según él, muy importantes y si no, la Aljafería se lo pierde. Pero creo que han sido normales. Y espero que vuelvan ustedes en la próxima conversación, que supongo que será muy pronto, y mantengan este nivel de asistencia a los actos culturales que bien valen la pena y creo que ayudan a eso, a que no nos manipulen tanto y nos ayudan a descubrir los enigmas, los misterios y los secretos que tenemos enfrente, como el que hoy día nos está circundando. Y nada más, sean felices. Gracias. Bueno, bien. Muy bien. Toca.